Que la bendición divina acompañe el día y la semana de todos los que nos escuchan. Qué alegría dar inicio a nuestro análisis a fondo de hoy. Hola, es un verdadero placer estar aquí. Y bueno, estoy muy entusiasmada por la exploración que tenemos por delante. Totalmente. Para quienes nos escuchan, hoy tenemos sobre la mesa un material sumamente rico. Vamos a basarnos en las notas académicas y exegáticas de la Biblia de Estudio Holman y también de la Biblia de Estudio NAA, que es la Nueva Almeida actualizada. Sí, una obra fantástica, por cierto, para entender esos matices históricos de los textos antiguos. Así es. Y nuestro enfoque hoy está en un solo capítulo, pero vaya capítulo. Hablamos del capítulo 50 del libro del Génesis. El gran final. El gran final, exacto. Es el cierre de una narrativa épica que, bueno, ha cautivado a la humanidad por milenios. Y nuestra misión en este recorrido es desempacar cómo este cierre entrelaza temas muy profundos. Temas universales, digamos. Porque, por un lado, tenemos un luto desgarrador, un choque de culturas que de verdad parece sacado de un thriller geopolítico. Y por otro lado, vemos paranoia familiar y una fe inquebrantable en el futuro. Sí, todo eso deja el escenario perfectamente preparado para el resto de la historia. Pero para situarnos en la escena inicial, arranca con una intensidad emocional tremenda. Muy cruda. Ajá. Jacob, el gran patriarca, acaba de dar su último suspiro en Egipto. Y la reacción de José es, bueno, puro dolor. El texto dice que se lanzó sobre el rostro de su padre, lloró y lo besó. Es una imagen súper íntima. Lo es, pero justo después ocurre algo muy curioso desde el punto de vista logístico. José ordena embalsamar a su padre, pero no llama a los sacerdotes egipcios. Exacto. Llama a los médicos. A los médicos. Y a primera vista parece un detalle sin importancia, pero esquivar a los sacerdotes en el antiguo Egipto para un funeral, no sé, me cuesta creer que fuera poca cosa. No era poca cosa en absoluto. De hecho, estoy convencida de que muestra una genialidad política y espiritual increíble por parte de José. A ver, explícanos eso. Bueno, pensemos en el contexto. La momificación no era una práctica hebrea. Era una costumbre profundamente religiosa del Estado de Egipto. Los sacerdotes lideraban esto no solo para preservar un cuerpo, sino para prepararlo para la vida después de la muerte, según su mitología. O sea, implicaba encantamientos y exactamente, encantamientos, invocaciones a dioses como Anubis, el uso de textos sagrados paganos. Así que, al usar a los médicos, José está trazando un límite teológico. Claro, crea una barrera protectora alrededor de su padre. Así es. Evita que Jacob sea sometido a rituales que iban en contra de su fe, pero cumple el objetivo de preservar el cuerpo para el viaje a Canaán. Una separación quirúrgica entre la medicina y el panteón egipcio. ¡Qué brillante! Y bueno, cumple con el protocolo egipcio porque el proceso no fue nada rápido. Hay plazos muy específicos en las fuentes. 40 días solo para el embalsamamiento médico y luego un luto nacional de 70 días. 70 días de llanto por un pastor nómada extranjero. Suena desproporcionado, ¿no? Más de 2 meses. Los historiadores antiguos como Heródoto y Diodoro de Sicilia nos dicen que el luto oficial para un rey en Egipto solía ser de 72 días. ¡Wow! ¿72 días para un faraón y 70 para Jacob? La diferencia es prácticamente nula. Básicamente le están dando un funeral de Estado, al nivel de la realeza. Totalmente. Eso demuestra el poder absoluto y el respeto que José tenía en Egipto. Jacob recibe un trato de monarca. Y si recordamos cómo llegaron como refugiados por una hambruna brutal, el contraste es asombroso. Y ese contraste se hace más evidente cuando vemos la procesión para llevar el cuerpo a la cueva de Macpela, en Canaán. No es un viajecito familiar. Para nada. Con el permiso del faraón suben todos los oficiales, ancianos del gobierno, una escolta militar con carros y jinetes. Y en Gosén, donde vivían los hebreos... Solo se quedaron los niños y el ganado. Exacto. El país se paralizó. Imaginemos la tensión geopolítica. Una escolta militar de la superpotencia mundial marchando por el desierto. El ruido de los carros, los miles de personas en procesión. La región entera debió notarlo. Y lo notaron. Hay un punto geográfico, la era de Atad, cruzando el río Jordán. Allí se detienen y hacen un luto adicional de 7 días.
y fue tan abrumador que los cananeos locales quedaron impactados y rebautizaron el lugar. Lo llamaron Abel Mizraim. Abel Mizraim, sí, que según entiendo es un juego de palabras. Es un juego de palabras semítico muy ingenioso. Abel significa luto, pero suena igual a la palabra para prado o llanura. Con Mizraim, que es Egipto, el lugar quedó marcado como el prado de los egipcios y el luto de los egipcios a la vez. Ya que mencionas el luto, hay un término hebreo fundamental aquí para el llanto, la raíz baká. Porque no estamos hablando de, digamos, secarse una lagrimita con un pañuelo. Definitivamente no. El estudio de la palabra baká nos muestra que es perder la compostura por completo. ¿Cómo así? Involucra un lloro alto, a grandes voces, muy gutural y amargo. Es un dolor visceral, muy audible, el tipo de llanto que te deja sin aire. Es una expresión crudísima. Y me encanta porque humaniza la historia. A veces vemos a estas figuras como, no sé, estatuas de mármol que no sienten nada. Siempre estoicos. Exacto. Pero aquí vemos al segundo al mando de imperio más grande completamente deshecho por el dolor en medio del desierto. El estatus no anestesia el dolor de la muerte. Es una observación muy aguda. El luto nos iguala a todos. Pero, y aquí la historia da un giro increíble. Toda esta reverencia se evapora cuando regresan a Egipto. Pasamos de un funeral de Estado a, bueno, paranoia total. Un cambio drástico, sí, pero psicológicamente justificado para los hermanos. Claro, los hermanos entran en pánico. Se dan cuenta de que el pegamento de la familia, Jacob, ya no está. Y el terror de ellos es que José haya estado fingiendo todo este tiempo. Que guardaba rencor y ahora buscará venganza por haberlo vendido como esclavo. Hay que recordar que pasaron 17 años desde la reconciliación. 17 años viviendo bajo la protección del hermano al que intentaron destruir. La culpa es una sombra muy pesada. Vivir de la caridad de tu víctima debe ser una tortura si no crees en su perdón. Así que toman medidas desesperadas. Envían un mensaje diciendo que Jacob, antes de morir, pidió explícitamente que José los perdonara. Que muchos analistas sugieren que se lo inventaron por puro terror. Seguramente. Y no solo eso, van y se tiran al suelo ofreciéndose como sus esclavos. La ironía es tremenda aquí. Es el cumplimiento literal de los sueños proféticos de José. Esos mismos sueños que encendieron el odio de los hermanos años atrás, ahora se cumplen motivados por el terror. Y la respuesta de José es uno de los clímax de esta historia. Al verlos en el suelo, vuelve a llorar. Pero este llanto es distinto al del funeral, no. Seguramente llora por la fractura persistente en la familia. Después de cuidarlos y amarlos, se da cuenta de que aún no confían en él. Creen que es capaz de una venganza mezquina, usurpar el papel de juez divino. Sabe que tiene el poder político para destruirlos, pero la venganza no le corresponde. Y añade esa declaración famosa. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para conservar la vida a mucha gente. Una madurez asombrosa. Fíjate que no minimiza el dolor, reconoce la realidad y les dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero subordina esa maldad a la soberanía divina. La Biblia NAA utiliza una frase hermosa para esto. ¿Cuál es? Lo llaman el diamante de la bendición divina. El diamante de la bendición divina me parece interesantísimo. ¿Cómo se conecta esto de reciclar el mal en bien con el resto de las escrituras? Es el patrón central. Muestra cómo la providencia toma la malicia humana y anula su propósito destructivo, transformándolo en un instrumento para el bien supremo. Ajá. O sea que no es un evento aislado. Para nada. El análisis exegético hace un paralelo directo con la crucifixión. Así como la venta de José resultó en la salvación física de mucha gente durante una hambruna, la crucifixión resultó en la redención espiritual de la humanidad. ¡Qué visión tan poderosa! Dios tomando los hilos de la traición para tejer salvación. Y hablando de esa salvación física en Egipto, hay un detalle geográfico sobre el río Nilo en las fuentes que me parece la analogía perfecta para José. La geografía egipcia es clave, sí. Resulta que la riqueza agrícola de Egipto no dependía de la lluvia, casi no llovía. Todo dependía de un lodo negro y muy fértil depositado por el Nilo Azul. Un lodo que no era de Egipto. Exacto. Venía arrastrado por la corriente desde las lluvias de invierno en Etiopía, a miles de kilómetros. Ese lodo era la vida. Si no llegaba, había hambruna. Es una conexión metafórica brillante.
José funciona exactamente como es el lodo del Nilo azul. Él llegó arrastrado por corrientes turbulentas, desde muy lejos. Sí, por la traición y la esclavitud. Pero su presencia allí fertilizó una tierra estéril, trajo vida y organización en medio de una sequía que habría extinguido a su familia y a esa civilización entera. Un recurso traído de lejos para preservar la vida. Y con ese legado llegamos a sus últimos días. José vive hasta los 110 años. Que en la cultura egipcia no era solo ser longevo, era la edad ideal, el símbolo de una vida plenamente exitosa y bendecida. Alcanzó el honor máximo en ambas culturas y pudo ver hasta la tercera generación a través de Efraín. Incluso adoptó ritualmente a los hijos de Maquir sobre sus rodillas. Dio con sus propios ojos el fruto de la promesa, aún en tierra extranjera. Pero llega el momento de la muerte. Y, a diferencia de Jacob, José no exige que lo entierren de inmediato en Canaán. Hace jurar a sus hermanos algo muy específico. Les dice, Dios ciertamente los visitará. Y pide que cuando eso pase, se lleven sus huesos. Es un final muy cargado de significado. José no mira hacia atrás, fija la mirada en un futuro que él no verá. Al decir que Dios los visitará, afirma que la prosperidad en Egipto es solo temporal. No es el destino final. Exacto. La verdadera herencia sigue estando en la tierra prometida. Y esto nos lleva a la última imagen del libro. Un contraste enorme. José muere, es embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto. Fin. Es un cierre maestro por lo que deja pendiente. El Génesis, el libro de los comienzos, termina en una inmensa sala de espera. Un ataúd estacionado en Egipto. Ese ataúd es un monumento a la fe. Durante generaciones, los descendientes de Israel, que pronto serían esclavos, verían ese ataúd y recordarían el juramento. Les recordaba que estaban destinados a algo más grande. Era anticipación pura para el éxodo. Totalmente. Preparaba el corazón de todo un pueblo. Una fe que trasciende la propia vida. Al reflexionar sobre todo esto hoy, el funeral masivo, la paranoia, el perdón y finalmente esa promesa guardada en un ataúd, queda un pensamiento resonando profundamente para nuestra audiencia. A ver. La imagen de esos huesos esperando en silencio tantas generaciones nos lanza una pregunta desafiante. ¿Qué promesas, qué convicciones o proyectos de fe estamos guardando hoy, esperando un futuro que quizá nosotros no veremos con nuestros propios ojos, pero que sabemos que bendecirá a las próximas generaciones? Es la pregunta central. Estudiar estos textos tiene el poder de transformar nuestra perspectiva presente. Nos desafía a dejar la inmediatez y vivir con una visión generacional, entendiendo que somos parte de un tejido histórico mucho mayor. Un desafío verdaderamente inspirador para llevarnos a casa. Con esta reflexión damos por concluido nuestro análisis a fondo de hoy. Que Dios bendiga a todos los oyentes.